No sabe leer bien, dijeron en la entrevista, pero salvó al dueño con su auto averiado. El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Guadalajara, Jalisco, cuando Roberto Méndez salió de la oficina de recursos humanos del taller Autoservicio González con la cabeza gacha y el corazón apretado. Era la cuarta entrevista de trabajo en 2 semanas y la cuarta vez que escuchaba prácticamente las mismas palabras. Lo sentimos, Roberto, pero este puesto requiere que puedas leer manuales técnicos y reportes. No podemos contratarte si tienes problemas con la lectura. A sus 35 años, Roberto conocía los motores como la palma de su mano. Llevaba 18 años trabajando con automóviles, desde que a los 17 había empezado como ayudante en el taller de su tío en la colonia Analco. Podía diagnosticar un problema de transmisión solo escuchando el sonido del motor. Identificaba fallas en el sistema de inyección con solo pasar los dedos por los componentes. Sus manos, callosas y manchadas de grasa permanente, contaban la historia de miles de reparaciones exitosas. Pero había algo que Roberto nunca había podido dominar completamente: la lectura. No es que fuera analfabeto. Sabía leer, sí, pero le costaba trabajo. Las letras a veces se movían en la página, se confundían unas con otras. Lo que a otros les tomaba 5 minutos de lectura, a él le tomaba 20, y aún así no siempre comprendía todo. En la escuela le habían dicho que tenía problemas de aprendizaje. Años después, un médico le explicó que probablemente tenía dislexia. Pero para entonces, Roberto ya había dejado la secundaria y se había dedicado de lleno a la mecánica, donde sus manos hablaban mejor que cualquier palabra escrita. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto caminó lentamente por la avenida Chapultepec, observando los talleres mecánicos que ya lo habían rechazado. Había trabajado 10 años en el taller de don Arturo, uno de los más respetados de la zona de Tlaquepaque, hasta que el dueño se jubiló y cerró el negocio 6 meses atrás. Desde entonces, Roberto había intentado conseguir empleo en diferentes talleres, pero siempre chocaba con la misma pared. Los talleres modernos exigían que sus mecánicos pudieran leer manuales digitales, llenar reportes en computadora, consultar bases de datos técnicas. El mundo había cambiado y Roberto sentía que se había quedado atrás. Su esposa, María Elena, trabajaba como empleada doméstica, ganando apenas lo suficiente para pagar la renta de su pequeña casa en la colonia Santa Cecilia y alimentar a sus 2 hijos, Javier de 12 años y Lupita de 8. Los ahorros que tenían se habían agotado hace 3 meses. Roberto hacía trabajitos ocasionales, reparaciones a domicilio para conocidos, pero no era suficiente. La presión económica pesaba sobre sus hombros como una tonelada de concreto. Mientras caminaba sin rumbo fijo por el centro de Guadalajara, Roberto se detuvo frente a una cafetería y sacó de su bolsillo los últimos 50 pesos que le quedaban. Pensó en comprar un café, pero decidió guardarlo. Ese dinero podría comprar tortillas y frijoles para la cena. Continuó caminando hasta llegar a la Plaza de la Liberación, donde se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol. Desde ahí podía ver el Teatro degollado a lo lejos, majestuoso e imponente. Roberto cerró los ojos y dejó que el desánimo lo invadiera por unos momentos. No era justo. Él era bueno en lo que hacía, muy bueno. Pero vivía en un mundo que valoraba más un papel que decía que sabías leer bien, que las manos que podían devolver la vida a un motor muerto. El sonido de un motor ahogándose lo sacó de sus pensamientos. Roberto abrió los ojos y vio una camioneta Ford Explorer negra, modelo reciente, que intentaba arrancar en el estacionamiento cercano a la plaza. El motor giraba, pero no encendía. Luego hacía un ruido extraño,
como si tuviera problemas con el sistema de combustible. Roberto observó cómo el conductor, un hombre de unos 50 años vestido con ropa sencilla, jeans y una camisa de franela gris, salía del vehículo y abría el cofre con evidente frustración. El hombre se quedó mirando el motor como si esperara que el problema se revelara por sí solo. Roberto reconoció esa expresión de desconcierto. La había visto 1000 veces en clientes que no entendían nada de mecánica. Sin pensarlo 2 veces, Roberto se levantó de la banca y caminó hacia el estacionamiento. El hombre seguía observando el motor con las manos en la cintura, claramente sin saber qué hacer. Roberto se acercó con respeto, sin querer asustarlo. El hombre levantó la vista cuando Roberto llegó a su lado. «Buenas tardes, señor», dijo Roberto con voz tranquila. «Disculpe que me meta, pero escuché el ruido de su camioneta. Soy mecánico. ¿Puedo echarle un vistazo?» El hombre, que se presentó como Manuel, lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Es usted mecánico? ¿Tiene algún taller cerca?» «No, señor», admitió Roberto honestamente. «Bueno, ahorita estoy buscando trabajo, pero llevo muchos años arreglando carros y sé lo que hago. Si quiere, le puedo revisar qué tiene sin compromiso». Manuel dudó por un momento, pero la situación era apremiante. Estaba varado en el centro de la ciudad y su teléfono celular se había quedado sin batería, por lo que no podía llamar a una grúa. Decidió darle una oportunidad a este desconocido. «Ándele pues», dijo Manuel haciéndose a un lado. «A ver qué encuentra». Roberto se inclinó sobre el motor de la Explorer con la concentración de un cirujano. Sus ojos recorrieron cada componente. Sus manos tocaron conexiones, verificó mangueras, presionó diferentes partes. No necesitaba un manual o un escáner digital. Su experiencia le había enseñado a leer el lenguaje de los motores. Después de unos minutos, Roberto identificó el problema. La bomba de combustible de alta presión estaba funcionando, pero había un problema en el relevador. El sistema eléctrico no estaba enviando la señal correcta para mantener la presión necesaria en el riel de inyectores. «Don Manuel», dijo Roberto, incorporándose. «Su camioneta tiene un problema con el relevador de la bomba de combustible. El relevador está fallando y por eso el motor no mantiene la presión necesaria para arrancar». Manuel lo miró sorprendido. «¿Cómo puede saber eso sin ningún aparato?» «La experiencia», respondió Roberto con una sonrisa modesta. «El ruido que hace el motor cuando intenta arrancar, la forma en que gira pero no enciende, y este zumbido que se escucha cuando pone la llave, todo me dice que es el relevador». «¿Y tiene arreglo?», preguntó Manuel. «Claro», dijo Roberto. «El problema es que el relevador está aquí debajo, en la caja de fusibles. Si me permite, puedo intentar hacerle un puente temporal para que pueda llegar a un taller. No es la solución definitiva, pero le va a funcionar para que no se quede varado aquí». Manuel asintió. «Ándele, haga lo que pueda». Roberto sacó de su bolsillo una pequeña navaja multiusos que siempre cargaba, su herramienta de emergencia. Con habilidad impresionante, ubicó la caja de fusibles, identificó el relevador problemático y, usando un pedazo de alambre que encontró cerca, hizo un puente temporal que permitiría que la corriente llegara directamente a la bomba de combustible. Era un trabajo delicado que requería conocimiento preciso del sistema eléctrico del vehículo. «Listo», dijo Roberto después de 15 minutos. «Pruebe ahora, pero cuidado, no toque nada de metal cerca de la caja de fusibles porque el puente está activo». Manuel subió a la camioneta, giró la llave y el motor arrancó inmediatamente. Funcionaba perfectamente. Sus ojos se iluminaron de sorpresa y gratitud. «¡Híjole, no puedo creerlo!», exclamó bajándose de la camioneta. «¿Cómo le hizo?». «Es mi trabajo, señor», respondió Roberto limpiándose las manos en su pantalón. «Bueno, era mi trabajo. Como le dije,
Ahorita ando buscando. Manuel observó a Roberto con renovado interés. ¿Cuántos años tiene de experiencia? 18 años, señor. Empecé de chavito en el taller de mi tío y luego trabajé 10 años con don Arturo Sánchez en Tlaquepaque. Él cerró su taller hace 6 meses y desde entonces he estado buscando trabajo, pero no ha habido suerte. ¿Por qué no ha encontrado? Un mecánico con su experiencia debería tener trabajo en cualquier lado, comentó Manuel mientras sacaba su cartera. Roberto bajó la mirada, sintiendo la vergüenza familiar. Es que los talleres de ahora quieren que uno sepa leer bien los manuales en la computadora y hacer reportes. Y pues yo no leo muy bien. Sé lo que hago con los motores, pero la lectura siempre me ha costado trabajo. Hubo un silencio. Roberto esperaba ver el mismo gesto de lástima o rechazo que había visto en los gerentes de recursos humanos. Pero cuando levantó la mirada, Manuel lo observaba con una expresión indescifrable. ¿Cuánto le debo por el trabajo?, preguntó Manuel. Nada, señor, respondió Roberto. Fue solo un favor. Además, el arreglo es temporal. Tiene que llevar su camioneta a un taller para que le cambien el relevador de manera definitiva. Manuel insistió, y finalmente Roberto aceptó 200 pesos, dinero que necesitaba desesperadamente. Antes de irse, Manuel le pidió su número de teléfono. Por si necesito que me recomiende un buen taller, explicó. Roberto le dio su número sin pensar mucho en ello. Después de que Manuel se fuera, Roberto caminó hacia la parada del camión, sintiéndose un poco mejor. Al menos había ganado 200 pesos ese día. Podría comprar comida para la casa y tal vez un cuaderno nuevo para Javier, que lo necesitaba para la escuela. Lo que Roberto no sabía era que Manuel no era un conductor común. Manuel Trejo era el dueño de Transportes Trejo, una de las empresas de logística y transporte más grandes de Jalisco, con una flota de más de 200 vehículos entre camionetas, camiones de carga y unidades especializadas. Ese día, Manuel había decidido manejar personalmente una de las camionetas de la empresa porque su chofer regular se había enfermado y quería inspeccionar personalmente una bodega en el centro. Nunca imaginó que tendría problemas con el vehículo. Mientras conducía de regreso a las oficinas de Transportes Trejo en la zona industrial, Manuel no dejaba de pensar en Roberto, la forma en que había diagnosticado el problema sin equipos sofisticados, la honestidad al admitir sus limitaciones con la lectura y, sobre todo, la habilidad excepcional que había demostrado. Manuel había visto a muchos mecánicos trabajar en su vida. Había contratado a decenas de ellos para mantener su flota y reconocía el talento genuino cuando lo veía. Esa noche, en su oficina, Manuel llamó a Rodolfo Bermúdez, el gerente general de su taller corporativo. «Rodolfo, necesito que me ayudes con algo», dijo Manuel. «Quiero que investigues a un mecánico. Se llama Roberto Méndez. Te voy a pasar su número». Rodolfo, acostumbrado a las peticiones inusuales de su jefe, no hizo preguntas. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Todo. Su trayectoria laboral, referencias, reputación. Pero quiero que sea discreto. No quiero que se entere que estamos investigando». Durante los siguientes 3 días, Rodolfo hizo su tarea. Habló con don Arturo Sánchez, el antiguo jefe de Roberto, quien le dio una referencia brillante. «Roberto Méndez es el mejor mecánico con el que he trabajado en mis 40 años en este negocio», le dijo don Arturo. «Tiene un don natural para entender los motores. Lo que le falta en escolaridad lo compensa 1000 veces con talento y dedicación. Cerré mi taller porque me jubilé, pero si siguiera abierto, Roberto seguiría siendo mi mecánico principal». Rodolfo también habló con varios clientes que Roberto había atendido a lo largo de los años. Todos dijeron lo mismo. Era extraordinariamente bueno, honesto hasta el extremo, nunca cobraba de más y siempre encontraba la solución correcta. Algunos,
Mencionaron que Roberto tenía dificultades para llenar los reportes escritos, pero que su trabajo era impecable. También descubrió que Roberto había intentado conseguir empleo en varios talleres grandes, pero había sido rechazado por sus dificultades con la lectura. El informe que Rodolfo entregó a Manuel era claro. Roberto Méndez era un mecánico excepcional, que había sido víctima de un sistema que valoraba más las credenciales que las capacidades reales. El jueves por la tarde, el teléfono de Roberto sonó. Era un número desconocido. «¿Roberto Méndez?», preguntó una voz masculina. «Sí, soy yo», respondió Roberto. «Habla Rodolfo Bermúdez, de Transportes Trejo. Tengo entendido que usted ayudó a don Manuel con su camioneta el lunes pasado». Roberto sintió un nudo en el estómago. ¿Habría algún problema con la reparación temporal que había hecho? «Sí, señor. Yo lo ayudé. ¿Pasó algo con la camioneta?» «No, al contrario. Don Manuel quedó muy impresionado con su trabajo. Me gustaría que viniera mañana a nuestras instalaciones. Quisiéramos platicar con usted sobre una oportunidad de trabajo». Roberto casi deja caer el teléfono. «¿Una oportunidad de trabajo? ¿En serio?» «En serio», confirmó Rodolfo. «¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana? Le paso la dirección». Esa noche, Roberto apenas pudo dormir. María Elena estaba emocionada, pero también cautelosa. «No te hagas muchas ilusiones, mi amor», le dijo. «Ya sabes lo que siempre pasa en las entrevistas». Pero Roberto sentía que esta vez era diferente. El viernes por la mañana, Roberto se levantó temprano, se bañó, se puso su mejor ropa, un pantalón de mezclilla limpio y una camisa blanca que María Elena había planchado con especial cuidado, y tomó 2 camiones hasta llegar a la zona industrial donde estaban las oficinas de Transportes Trejo. El complejo era impresionante. Un edificio moderno de 3 pisos, con una enorme nave donde podía ver filas de camiones y camionetas. El patio de servicio era del tamaño de una cancha de fútbol, con múltiples bahías de reparación. En la recepción, una señorita lo recibió amablemente y le pidió que esperara. A los pocos minutos, un hombre de unos 45 años, fornido y con overol de mecánico, se acercó a él. «¿Roberto Méndez?», preguntó extendiendo la mano. «Soy Rodolfo Bermúdez, gerente del taller. Venga conmigo, por favor». Rodolfo lo condujo a través del complejo. Roberto observaba todo con fascinación. El taller estaba equipado con tecnología de última generación. Elevadores hidráulicos, equipos de diagnóstico computarizados, herramientas neumáticas, todo lo que un mecánico podría soñar. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Rodolfo notando la expresión de Roberto. «Mantenemos una flota de más de 200 vehículos. Es un trabajo de nunca acabar». Llegaron a una oficina donde Manuel ya los esperaba, pero esta vez vestía un traje elegante que contrastaba con la ropa sencilla que llevaba el lunes. Roberto lo reconoció inmediatamente y sintió una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Roberto, qué gusto verlo de nuevo», dijo Manuel con una sonrisa cálida. «Siéntese, por favor». «¿Le puedo ofrecer un café?» «No, gracias, señor», respondió Roberto, sentándose nerviosamente en la silla. Se sentía fuera de lugar en esa oficina elegante. Manuel se sentó frente a él y fue directo al punto. «Roberto, el lunes usted me ayudó cuando mi camioneta se descompuso. No solo resolvió el problema, sino que lo hizo con una habilidad que pocas veces he visto. He investigado su trayectoria y todos hablan maravillas de usted como mecánico». Roberto escuchaba sin poder creer lo que estaba pasando. «Sé que ha tenido problemas para conseguir trabajo», continuó Manuel. «Sé que algunos talleres lo han rechazado porque tiene dificultades con la lectura, pero déjeme decirle algo. En mi empresa valoro 2 cosas por encima de todo: la honestidad y la competencia. Y usted tiene ambas en abundancia». «Señor Manuel, yo...»
Roberto intentó hablar, pero Manuel levantó la mano. Déjeme terminar. Tengo una flota enorme que mantener. Necesito mecánicos que realmente sepan lo que hacen, no solo que sepan leer manuales. Quiero ofrecerle un trabajo como mecánico senior en nuestro taller. El salario es de 18,000 pesos mensuales, con prestaciones de ley, seguro médico, vales de despensa y bonos por productividad. También le voy a asignar un ayudante que puede hacer toda la parte de reportes y papeleo que usted necesite. Roberto sintió que el mundo se detenía. 18,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado en su vida, con prestaciones, con seguro médico para su familia. Pero hay una condición, agregó Manuel. Quiero que sea completamente honesto conmigo. Si hay algo que no puede hacer, si necesita ayuda con algo, me lo dice. La honestidad es lo más importante para mí. ¿Qué dice? Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Don Manuel, yo no sé qué decir. ¿Por qué hace esto por mí? Manuel sonrió. Porque sé reconocer el talento cuando lo veo. Y porque tuve un tío muy parecido a usted, que era brillante con las manos, pero nunca aprendió a leer bien. La vida nunca le dio una oportunidad. Yo tuve suerte, estudié, heredé el negocio de mi padre, pero nunca olvidé a mi tío y lo injusto que fue el mundo con él. Cuando lo conocí el otro día, vi en usted el talento que mi tío tenía, y decidí que esta vez iba a hacer las cosas diferentes. Roberto ya no pudo contener las lágrimas. Acepto, don Manuel. Le prometo que no lo voy a defraudar. Y así comenzó una nueva etapa en la vida de Roberto Méndez. Su primer día en Transportes Trejo fue el lunes siguiente. Rodolfo Bermúdez lo recibió personalmente y le presentó al equipo del taller. Había 12 mecánicos en total, todos con años de experiencia. Al principio, algunos lo miraron con escepticismo. ¿Quién era este nuevo que había entrado directamente como senior sin pasar por el proceso normal de contratación? Pero Roberto dejó que su trabajo hablara por él. Le asignaron una camioneta Chevrolet Silverado con un problema que había desconcertado a 2 mecánicos durante 2 días. El vehículo perdía potencia inexplicablemente después de media hora de funcionamiento. Habían revisado el sistema de combustible, el sistema de aire, los sensores, pero no encontraban la falla. Era viernes por la tarde, y el cliente, un empresario de la construcción, había dicho que necesitaba urgentemente la camioneta para el lunes temprano, porque tenía que transportar materiales a una obra importante en Zapopan. La presión era alta. Si no resolvían el problema ese día, el cliente perdería un contrato importante y probablemente Transportes Trejo perdería a ese cliente que era uno de los más importantes de la empresa. Roberto pidió los datos básicos del vehículo. Su ayudante, un joven llamado Cristian de 22 años, recién egresado de una escuela técnica, le leyó el kilometraje. 180,000 kilómetros, y el historial de mantenimiento que mostraba cambios de aceite regulares, pero nada fuera de lo ordinario. Los 2 mecánicos anteriores habían probado cambiar los filtros de aire y combustible, habían limpiado el cuerpo de aceleración, verificado las bujías y cables. Incluso habían conectado el escáner computarizado que mostraba que todos los sensores funcionaban correctamente. El problema era un misterio. Cristian le mostró a Roberto el reporte digital en una tableta. Aquí dice que revisaron todo el sistema de inyección, la bomba de gasolina, los inyectores, todo, explicó el joven. El escáner no marca ningún código de falla. Roberto escuchó atentamente. Luego le pidió a Cristian que arrancara el motor. Se quedó parado junto a la camioneta con los ojos cerrados, solo escuchando. El motor sonaba bien al principio, pero Roberto detectó algo, una irregularidad muy sutil en el escape. Después de unos minutos, cuando el motor se calentó, el sonido cambió ligeramente. Era casi imperceptible, pero Roberto lo notó. «Cristian, ¿puedes acelerar un poco?», pidió Roberto.
El joven aceleró y Roberto observó el tubo de escape. Había algo en el flujo de los gases que no estaba bien. No era un problema obvio, pero su experiencia le decía que había una restricción en algún lugar del sistema de escape. Roberto se arrastró debajo de la camioneta con una lámpara portátil. Inspeccionó todo el sistema de escape visualmente, golpeando suavemente el catalizador con sus nudillos. El sonido que producía era diferente al de un catalizador sano. Había un peso extra adentro, los residuos acumulados. «Christian, tráeme el medidor de contrapresión del escape», pidió Roberto. Cuando Christian regresó con una expresión confundida, porque los otros mecánicos no habían pensado en usar esa herramienta, Roberto instaló el medidor en el puerto de la sonda lambda y pidió que aceleraran el motor nuevamente. Las lecturas confirmaron su sospecha. La contrapresión era el doble de lo que debería ser. Después de 1 hora y media de trabajo meticuloso, encontró el problema. El catalizador estaba parcialmente obstruido. No completamente bloqueado, por eso funcionaba al principio, pero cuando el motor alcanzaba temperatura de operación y el flujo de escape aumentaba, la obstrucción causaba una restricción severa que hacía que el motor perdiera potencia dramáticamente. No completamente, por eso funcionaba al principio, pero cuando se calentaba, la obstrucción aumentaba y reducía el flujo de escape. «Es el catalizador», le dijo a Rodolfo. «Está tapado, hay que cambiarlo». Los otros mecánicos intercambiaron miradas de sorpresa. Efectivamente, cuando desmontaron el catalizador, encontraron que estaba lleno de residuos de carbón. El diagnóstico de Roberto era correcto. «¿Cómo supiste?», le preguntó uno de los mecánicos veteranos, un hombre llamado Pancho. «Por el olor del escape y el sonido del motor cuando estaba caliente», explicó Roberto. «Había un punto donde el flujo se restringía. Solo tenías que escuchar con atención». A partir de ese día, Roberto se ganó el respeto completo del equipo. Su habilidad para diagnosticar problemas complejos se volvió legendaria en el taller. Vehículos que otros mecánicos no podían reparar terminaban en su bahía, y Roberto casi siempre encontraba la solución. Una semana después del caso de la Silverado, le trajeron un Mercedes-Benz Sprinter, una de las unidades de transporte ejecutivo más nuevas de la flota. El problema era intermitente y frustrante. A veces arrancaba perfectamente, otras veces no daba ninguna señal de vida. 3 mecánicos lo habían revisado durante 4 días sin encontrar la causa. El sistema eléctrico mostraba que todo funcionaba correctamente cuando el vehículo arrancaba, pero cuando fallaba no había manera de diagnosticar nada porque estaba completamente muerto. Roberto pasó medio día observando el vehículo, intentando arrancar, sacudiendo cables, moviendo conexiones. Finalmente, cuando estaba debajo revisando el cableado del motor de arranque, notó algo peculiar. Uno de los cables de tierra tenía una conexión que se veía bien desde afuera, pero cuando lo movió ligeramente, el cable se separó revelando que estaba prácticamente cortado por dentro, solo sostenido por unos pocos filamentos. El problema era que dependiendo de cómo vibrara el motor cuando giraba la llave, a veces esos filamentos hacían contacto y a veces no. Era el tipo de problema que ningún escáner podría detectar. Solo la observación paciente y meticulosa lo revelaría. Otro caso memorable fue el de una camioneta Ram 2500 diésel que consumía aceite de motor excesivamente, pero no mostraba fugas visibles y no emitía humo azul por el escape. El dueño había gastado miles de pesos en diferentes talleres donde le habían cambiado retenes, empaquetaduras, incluso le habían rectificado el motor, pero el problema persistía. Roberto examinó el vehículo cuidadosamente. Le pidió a Christian que investigara en los foros especializados sobre ese modelo específico.
Después de leer la información que Christian le proporcionó y hacer sus propias pruebas, Roberto descubrió que el motor tenía un defecto de fábrica en el sistema de ventilación del cárter. El aceite estaba siendo succionado hacia el sistema de admisión de aire y quemándose en la cámara de combustión, pero en cantidades tan pequeñas que no producía humo visible. La solución requería modificar el sistema de ventilación del cárter, un trabajo que Roberto diseñó basándose en soluciones que había visto en motores diésel más antiguos. Funcionó perfectamente. Cada caso que Roberto resolvía añadía a su reputación. Los otros mecánicos comenzaron a verlo no solo con respeto, sino con genuina admiración. Pancho, el mecánico veterano que inicialmente había sido escéptico, se convirtió en uno de los mayores defensores de Roberto. «Yo llevo 25 años en este negocio», le dijo Pancho a Rodolfo un día, «y nunca había visto a alguien con el instinto que tiene Roberto. Es como si los motores le hablaran». Christian, su ayudante, se convirtió en sus ojos para la parte escrita. Le leía los manuales técnicos cuando era necesario, llenaba los reportes de servicio, buscaba información en las bases de datos digitales. Pero era Roberto quien tomaba las decisiones técnicas, quien diagnosticaba, quien reparaba. Con su nuevo salario, la vida de la familia Méndez cambió radicalmente. Pudieron pagar las deudas que habían acumulado. Los 3 meses de renta atrasada que debían, las cuentas pendientes en la tienda de abarrotes de doña Lupita que les había fiado durante los meses más difíciles, el dinero que le habían pedido prestado al compadre de Roberto. La primera vez que Roberto llegó a casa con el sobre de su quincena, María Elena lloró de alegría y alivio. 18,000 pesos mensuales significaba que podían vivir con dignidad. Ya no tenían que decidir entre comprar medicinas o comida. Ya no tenían que usar velas cuando no podían pagar la luz. Ya no tenían que inventar excusas cuando los niños querían algo que otros niños tenían. María Elena ya no tenía que trabajar 14 horas al día limpiando casas ajenas. Pudo reducir sus empleos a solo 2 casas, 3 días a la semana, y dedicar más tiempo a Javier y Lupita. El cansancio constante que había marcado su rostro durante años comenzó a desvanecerse. Volvió a sonreír con la frecuencia con la que lo hacía cuando se habían casado hace 13 años. Javier, que había tenido que usar los mismos zapatos rotos durante un año, ahora tenía zapatos nuevos para la escuela. Más importante aún, podía concentrarse en estudiar sin la preocupación constante de ver a sus padres angustiados por el dinero. Sus calificaciones mejoraron notablemente. El maestro llamó a María Elena para decirle que Javier había pasado de ser un alumno promedio a uno de los mejores de la clase. «Es como si se hubiera quitado un peso de encima», comentó el maestro. Lupita, la pequeña de 8 años, finalmente pudo tomar las clases de baile folclórico que tanto había deseado. Cada viernes, María Elena la llevaba a la Casa de la Cultura, donde un grupo de niñas aprendían los bailes tradicionales de Jalisco. Ver a su hija sonreír con su vestido de colores brillantes era para Roberto una alegría que ningún salario podía cuantificar. Compraron una pequeña televisión nueva para reemplazar la que ya tenía 10 años y se descomponía cada 2 semanas. También pudieron arreglar el techo de lámina de su casa que tenía goteras, y Roberto instaló personalmente un calentador de agua para que su familia pudiera bañarse con agua caliente por primera vez en años. Pero quizás el cambio más significativo fue en la atmósfera de la casa. Durante los meses difíciles, el hogar de los Méndez había estado cargado de tensión. Las discusiones eran frecuentes, no porque se amaran menos, sino porque la presión financiera erosiona hasta los matrimonios más sólidos. Roberto y María Elena habían pasado noches enteras sin dormir, preocupados por cómo iban a sobrevivir otro mes. Los niños,
aunque pequeños, percibían esa tensión y se volvían silenciosos y retraídos. Ahora, la casa de la colonia Santa Cecilia volvía a llenarse de risas. Los domingos, Roberto preparaba su especialidad, un pozole rojo que había aprendido a hacer de su madre, y toda la familia se reunía alrededor de la mesa. Invitaban a don Arturo, su antiguo jefe que ahora vivía solo después de que su esposa falleciera, y al compadre que les había prestado dinero en los tiempos difíciles y que Roberto había insistido en pagar con intereses, aunque el compadre no quería aceptarlos. «El dinero va y viene», le decía Roberto a María Elena cuando ella le preguntaba por qué era tan generoso ayudando a vecinos que estaban pasando por dificultades similares a las que ellos habían enfrentado. Pero la dignidad y la gratitud son lo que te define como persona. Cuando alguien te ayuda en tu peor momento, nunca lo olvidas. 3 meses después de haber empezado, Manuel llamó a Roberto a su oficina. «Roberto, quiero hablar contigo sobre algo importante», dijo Manuel. «Tu trabajo ha sido excepcional. Rodolfo me dice que eres el mejor mecánico que tenemos. Has resuelto problemas que nadie más podía resolver y has reducido significativamente nuestros tiempos de reparación». «Gracias, don Manuel», respondió Roberto. «Solo hago mi trabajo lo mejor que puedo». «Lo sé», dijo Manuel, «por eso quiero ofrecerte un nuevo puesto. Quiero que seas el supervisor de mecánicos especializados. Vas a coordinar a un equipo de 5 mecánicos que se van a dedicar a los problemas más difíciles. Tu salario va a subir a 25,000 pesos mensuales». Roberto se quedó sin palabras. «Pero, don Manuel, ¿cómo voy a supervisar si no puedo leer bien los reportes? Por eso vas a tener un asistente administrativo dedicado», explicó Manuel. «Va a manejar toda la parte de papeleo. Tú te vas a enfocar en lo que haces mejor, resolver problemas mecánicos complejos y enseñar a otros. He visto cómo ayudas a los mecánicos más jóvenes. Eres un maestro natural». Roberto aceptó el puesto y durante los siguientes meses demostró que Manuel había tomado la decisión correcta. Su equipo se convirtió en el más eficiente del taller. Roberto había desarrollado un método propio para diagnosticar problemas, basado en años de experiencia y observación aguda. Enseñaba a los mecánicos jóvenes a escuchar, a sentir, a observar detenidamente antes de sacar conclusiones. «Los manuales son útiles», les decía, «pero no pueden reemplazar la experiencia y la atención al detalle. A veces la respuesta no está en un libro, está en tus manos y en tus oídos». Un año después del encuentro fortuito en la Plaza de la Liberación, Manuel organizó una reunión especial con todo el personal de Transportes Trejo. En el patio principal de la empresa, frente a los más de 150 empleados, Manuel tomó el micrófono. «Quiero compartir con ustedes una historia», comenzó Manuel. «Hace un año, mi camioneta se descompuso en el centro. Un mecánico que estaba sin trabajo me ayudó. No solo arregló mi camioneta, sino que lo hizo con una habilidad extraordinaria. Ese mecánico había sido rechazado de varios trabajos porque tenía dificultades para leer. Los talleres modernos lo consideraban no calificado porque no podía leer manuales fácilmente. Hubo murmullos entre la multitud. Roberto, que estaba entre el público, sintió que todos los ojos se volvían hacia él. «Ese mecánico es Roberto Méndez», continuó Manuel señalándolo. «Y quiero que todos sepan algo. Roberto no solo se convirtió en uno de nuestros mejores mecánicos, sino que ahora es el supervisor de nuestro equipo especializado. Ha resuelto problemas que mecánicos con maestrías y certificaciones no pudieron resolver. ¿Por qué? Porque el verdadero valor de una persona no está en los diplomas que tiene colgados en la pared, sino en su carácter, su dedicación y su habilidad real». Los aplausos comenzaron espontáneamente. Roberto sintió una mezcla de orgullo y humildad que nunca había experimentado.
Por eso, siguió Manuel, he decidido crear un nuevo programa en Transportes Trejo. Lo vamos a llamar Programa de Talentos Ocultos. Vamos a buscar mecánicos como Roberto, personas con habilidades excepcionales que han sido rechazadas por el sistema tradicional. Vamos a darles una oportunidad real de demostrar lo que valen. La noticia fue recibida con más aplausos. Manuel había designado a Roberto para coordinar el programa junto con Rodolfo. Iban a reclutar mecánicos basándose en pruebas prácticas, no en certificados o títulos. Durante los siguientes meses, Roberto y Rodolfo entrevistaron a decenas de candidatos. Muchos tenían historias similares a la de Roberto. Talento genuino, pero rechazados por no tener la educación formal que los talleres modernos exigían. Roberto desarrolló un sistema de evaluación práctico. Les daba a los candidatos vehículos con problemas reales y observaba cómo trabajaban. No le importaba si podían leer un manual técnico. Lo que le importaba era si podían diagnosticar correctamente, si trabajaban con cuidado, si eran honestos sobre sus capacidades. Contrataron a 10 mecánicos a través del programa. 2 de ellos, Juan y Miguel, tenían historias particularmente conmovedoras. Juan Carlos Ramírez tenía 28 años y era tartamudo. Había sido rechazado de 6 trabajos consecutivos porque los gerentes pensaban que no podría comunicarse bien con los clientes. Pero cuando Roberto lo evaluó, no le pidió que hablara mucho. Le dio una Ford F-150 con un problema eléctrico complejo y le dijo: «Tienes 2 horas, muéstrame qué puedes hacer». Juan encontró la falla, un cortocircuito en el arnés de cables detrás del tablero. Cuando explicó su diagnóstico a Roberto, tartamudeó un poco, pero fue claro y preciso. «Eres contratado», le dijo Roberto sin dudarlo. «Tu problema no es la tartamudez, es que has estado hablando con personas que no escuchan». Juan resultó ser no solo un excelente mecánico, sino también un maestro paciente con los aprendices jóvenes. Miguel Ángel Torres, a sus 32 años, apenas sabía leer y escribir. Había abandonado la escuela en 6º de primaria cuando su padre murió y tuvo que trabajar para mantener a sus hermanos. Aprendió mecánica en el taller de Don Chema en Tonalá. Cuando Miguel llegó a la entrevista, admitió desde el principio: «No sé leer casi nada. Si eso es problema, mejor me voy ahorita». Roberto vio algo de sí mismo en Miguel. «¿Sabes arreglar coches?», preguntó. «Sí, señor. Eso sí sé hacer», respondió Miguel con orgullo. «Entonces no hay problema», dijo Roberto. La prueba de Miguel fue impresionante. Diagnosticó que un problema de transmisión complejo no era mecánico, sino del módulo de control electrónico. Roberto quedó tan impresionado que personalmente se comprometió a ayudarlo a estudiar. Cada día, después del trabajo, Roberto pasaba tiempo con Miguel ayudándolo a mejorar su lectura. No porque sea necesario para tu trabajo, sino porque todos merecemos tener esa herramienta. Un año después, Miguel presentó su examen de primaria. 2 años después, el de secundaria. El día que Miguel recibió su certificado, lloró en la ceremonia. Roberto y su familia estaban ahí para apoyarlo. El programa también reclutó a Rosa María Gutiérrez, de 41 años, la primera mujer mecánico en Transportes Trejo. Rosa había trabajado 15 años en el taller de su esposo hasta que él murió. Intentó mantenerlo abierto, pero los clientes no confiaban en que una mujer pudiera reparar sus vehículos. Ningún taller la quería contratar. Roberto la contrató inmediatamente después de verla diagnosticar y reparar un sistema de dirección hidráulica complejo. Rosa se convirtió en una de las mecánicas más respetadas, especializada en dirección y suspensión. El programa fue un éxito rotundo. Los mecánicos contratados a través de él tenían tasas de retención más altas y niveles de satisfacción laboral superiores a los mecánicos contratados por métodos tradicionales.
La productividad del taller aumentó 30% en 6 meses. La historia de Roberto y el programa de talentos ocultos llegó a los medios locales. Una periodista de El Informador, el periódico más importante de Jalisco, llamada Patricia Vega, escribió un artículo extenso sobre Roberto y Manuel. El artículo se tituló Más allá de los diplomas, cómo una empresa está cambiando vidas a través de la meritocracia real. El artículo contaba no solo la historia de Roberto, sino también las de Juan, Miguel y Rosa. Incluía entrevistas con los 3 mecánicos y testimonios de clientes satisfechos. Patricia había investigado a fondo y descubrió que desde que se implementó el programa de talentos ocultos, la satisfacción de los clientes de Transportes Trejo había aumentado 45% y los tiempos de reparación se habían reducido en un 35%. También había encontrado datos sorprendentes. De los 10 mecánicos contratados a través del programa, 9 seguían trabajando en la empresa después de 1 año, comparado con una tasa de retención de solo 60% para los mecánicos contratados por métodos tradicionales. Además, los mecánicos del programa tenían niveles de satisfacción laboral significativamente más altos. El artículo generó mucha atención no solo en Jalisco, sino en todo México. Varios empresarios del sector automotriz comenzaron a llamar a Manuel preguntando sobre los detalles del programa. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación invitó a Manuel y a Roberto a dar una conferencia sobre nuevos modelos de reclutamiento basados en competencias reales. Roberto estaba nervioso la noche antes de la conferencia. ¿Cómo voy a hablar frente a todos esos empresarios?, le preguntó a María Elena. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no encuentro las palabras? Habla con el corazón, le dijo ella. Cuenta tu historia. Eso es lo único que tienes que hacer. La conferencia se llevó a cabo en el Hotel Fiesta Americana en Guadalajara. Había más de 200 empresarios en el auditorio. Manuel habló primero, explicando los aspectos técnicos y económicos del programa, mostrando gráficas de productividad, retención y satisfacción. Luego le pasó el micrófono a Roberto. Roberto caminó al podio con las manos temblando ligeramente. Miró al público, todos esos hombres y mujeres con trajes elegantes, y por un momento sintió que no pertenecía ahí. Pero entonces vio a Manuel en la primera fila, asintiendo con aliento, y recordó por qué estaba ahí. «Buenos días», comenzó Roberto. Su voz salió más firme de lo que esperaba. «Mi nombre es Roberto Méndez, y hace 2 años estaba sentado en una plaza, sin trabajo, sin esperanza, pensando que mi vida como mecánico había terminado porque no sabía leer bien». La audiencia estaba completamente silenciosa. «Les voy a decir algo que tal vez no quieran escuchar», continuó Roberto ganando confianza. «En este país estamos desperdiciando talento, mucho talento. No porque la gente no sea capaz, sino porque tenemos un sistema que valora más un papel que dice que sabes algo, que realmente saber hacerlo». Roberto contó su historia, sin adornos, sin intentar provocar lástima. Habló de las entrevistas donde fue rechazado, del día que ayudó a Manuel, de la oportunidad que recibió. Pero no se detuvo ahí. Habló de Juan, de Miguel, de Rosa y de los otros 7 mecánicos del programa. ¿Saben cuál es el secreto del éxito de nuestro programa?, preguntó Roberto. No es complicado. Es simple. Evaluamos a las personas por lo que pueden hacer, no por lo que está escrito en un papel. Les damos las herramientas que necesitan para compensar sus limitaciones. Y lo más importante, los tratamos con respeto y dignidad. Hizo una pausa y miró directamente a la audiencia. Hay millones de personas en México con habilidades extraordinarias que están siendo ignoradas porque no caben en el molde tradicional.
Imaginen cuánto podríamos crecer como país si les diéramos una oportunidad. Cuando Roberto terminó, hubo un silencio de varios segundos. Luego, una persona comenzó a aplaudir, luego otra. En segundos, toda la audiencia estaba de pie, aplaudiendo. Varios empresarios se acercaron a Roberto después de la conferencia. El dueño de una cadena de talleres en Monterrey le dijo: «Voy a implementar algo similar en mi empresa». El gerente de una empresa de transporte en Querétaro pidió asesoría para crear su propio programa. Incluso un representante de la Secretaría del Trabajo se acercó para preguntar si el modelo podría replicarse a nivel gubernamental. En las semanas siguientes, 3 empresas importantes de Jalisco implementaron programas similares al de Transportes Trejo. Una empresa de electricidad automotriz en Zapopan contrató a 10 personas que habían sido rechazadas por otros empleadores. Una compañía de mantenimiento industrial en Tlajomulco creó un programa específico para personas con discapacidades físicas. Un taller de hojalatería y pintura en Tonalá empezó a reclutar basándose exclusivamente en pruebas prácticas. El impacto fue más allá del sector automotriz. Una empresa de construcción leyó el artículo de El Informador y decidió aplicar el mismo principio: contratar albañiles, electricistas y plomeros basándose en sus habilidades reales, no en certificados. En 6 meses, esa empresa reportó una mejora del 30% en la calidad de sus construcciones. Patricia Vega, la periodista que había escrito el artículo original, hizo un seguimiento 6 meses después. Descubrió que el efecto Roberto, como lo llamaban algunos, había inspirado a más de 50 empresas en el occidente de México a cambiar sus prácticas de contratación. Se calculaba que más de 300 personas habían conseguido empleos gracias a modelos similares al programa de talentos ocultos. Pero para Roberto, el momento más significativo llegó cuando Javier, su hijo que ahora tenía 13 años, le dijo una noche durante la cena: «Papá, cuando sea grande quiero ser como tú». «¿Mecánico?», preguntó Roberto sonriendo. «No», respondió Javier. «Bueno, sí, pero no solo eso. Quiero ser alguien que ayude a otras personas a tener oportunidades, como don Manuel te ayudó a ti». Roberto sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Entendió que el verdadero valor de lo que Manuel había hecho por él no era solo darle un trabajo, sino mostrarle que el éxito más importante es el que te permite ayudar a otros. 2 años después del encuentro inicial, en una tarde de viernes, Roberto estaba en su oficina. Ahora tenía una pequeña oficina propia, revisando los horarios de mantenimiento de la flota, cuando Manuel entró. «Roberto, ¿tienes un momento?», preguntó Manuel. «Claro, don Manuel. Siéntese, por favor», respondió Roberto. Manuel se sentó y sonrió. «¿Recuerdas cuando nos conocimos? Tú estabas en tu peor momento, sin trabajo, rechazado por todos». «¿Cómo olvidarlo?», dijo Roberto. «Pensaba que nunca iba a encontrar un trabajo decente». «Quiero contarte algo que nunca te dije», reveló Manuel. «Ese día que nos encontramos no fue completamente por casualidad. Bueno, el hecho de que la camioneta se descompusiera fue casualidad, pero yo ya había decidido manejar personalmente ese día porque quería ver cómo era la vida real de la ciudad, sin choferes, sin asistentes. Estaba pensando en expandir el programa de responsabilidad social de la empresa, pero no sabía cómo. Cuando te conocí y vi tu talento desperdiciado por un sistema injusto, entendí que la mejor forma de ayudar no era solo dando dinero a fundaciones, sino dando oportunidades reales a personas con talento genuino». Roberto asintió, comprendiendo. «¿Y sabes qué es lo más increíble?», continuó Manuel. «Es que tú no solo aprovechaste esa oportunidad, sino que ahora estás multiplicándola. Los 10 mecánicos que contratamos a través del programa ya están entrenando a otros».
Juan abrió su propio taller pequeño los fines de semana, donde enseña mecánica básica gratis a jóvenes de su colonia. Miguel está estudiando, con tu ayuda, para sacarse su certificado de primaria y secundaria. Es que así tiene que ser, ¿no?, dijo Roberto. Cuando alguien te da una mano, no basta con decir gracias, tienes que extender tu propia mano a otros. Mientras hablaban, Roberto le contó a Manuel sobre los proyectos que los mecánicos del programa habían iniciado por su cuenta. Juan, el mecánico tartamudo, había abierto un taller los fines de semana en el patio de su casa en la colonia Ferrocarril. No era para ganar dinero, explicó Juan cuando Roberto fue a visitarlo, sino para enseñar. Cada sábado y domingo, entre 10 y 15 jóvenes del barrio llegaban al improvisado taller de Juan. Algunos estaban desempleados, otros habían abandonado la escuela, varios habían tenido problemas con la ley y estaban buscando un camino mejor. Juan les enseñaba mecánica básica, gratis. Cuando yo estaba buscando trabajo, le dijo Juan a Roberto durante una visita, todos me cerraban las puertas por mi tartamudez. Ahora que tengo la posibilidad de abrir puertas para otros, ¿cómo no lo voy a hacer? En el pequeño taller de Juan, que consistía básicamente en un techo de lámina, un par de gatos hidráulicos que había comprado con sus ahorros y herramientas donadas por otros mecánicos, los jóvenes aprendían no solo a reparar coches, sino algo más importante, que tenían valor, que podían contribuir, que sus circunstancias actuales no determinaban su futuro. Roberto visitaba el taller de Juan regularmente para dar pláticas y consejos técnicos. Un sábado conoció a un muchacho llamado Ángel, de 17 años, que había pasado un año en un centro de menores por robo. «No quiero volver a eso», le dijo Ángel a Roberto mientras trabajaban juntos en un Tsuru viejo que Juan había conseguido para practicar. Pero nadie quiere darle trabajo a alguien con antecedentes. Roberto vio potencial en Ángel. El muchacho tenía manos hábiles y una mente rápida para entender problemas mecánicos. 2 meses después, Roberto convenció a Manuel de darle una oportunidad a Ángel como aprendiz en Transportes Trejo. «Si yo puedo dar segundas oportunidades», le dijo Manuel a Roberto, «¿cómo voy a negarle una segunda oportunidad a este muchacho?» Ángel resultó ser un empleado ejemplar. 3 años después, sería promovido a mecánico junior y se convertiría en uno de los mentores más dedicados del programa. Miguel, por su parte, había creado algo diferente pero igual de importante. Después de sacar su certificado de secundaria, Miguel no se detuvo ahí. Se inscribió en la preparatoria abierta y, con la ayuda de Roberto y de algunos maestros voluntarios, empezó a estudiar para su bachillerato. Pero más allá de su propio progreso educativo, Miguel había iniciado un programa de alfabetización para adultos en su colonia Santa María Tequepexpan, en Tlaquepaque. Cada martes y jueves por la noche, en el salón que el párroco de la iglesia local le prestaba, Miguel daba clases de lectura y escritura a adultos que, como él, habían tenido que dejar la escuela de jóvenes. La primera semana llegaron 3 personas. Al mes eran 15. Al año, más de 40 adultos habían pasado por las clases de Miguel. El programa atraía principalmente a mujeres, madres de familia que nunca habían aprendido a leer bien y que soñaban con poder ayudar a sus hijos con las tareas escolares. Doña Teresa, una señora de 55 años que vendía tamales en el mercado, fue una de las alumnas más dedicadas de Miguel. Había vivido toda su vida avergonzada de no saber leer. Su esposo le había dicho durante años que era demasiado burra para aprender. Pero en las clases de Miguel descubrió que no era verdad. «Yo no era burra», le dijo doña Teresa a Roberto cuando él visitó una de las clases de Miguel. «No más nadie se había tomado el tiempo de enseñarme bien». Un año después, doña Teresa no solo sabía leer y escribir, sino que estaba ayudando a otros en las clases de Miguel.
Había sacado su certificado de primaria a los 56 años, un logro que celebró con lágrimas de alegría. Rosa María, la mecánica, había encontrado su propia forma de retribuir. Había notado que muy pocas mujeres entraban al campo de la mecánica automotriz no porque no tuvieran la capacidad, sino porque simplemente no se les ocurría que era una opción para ellas. Las niñas crecen pensando que los coches son cosa de hombres, le explicó Rosa a Roberto. Nadie les dice que ellas también pueden ser mecánicas si quieren. Rosa empezó a visitar escuelas secundarias en Guadalajara, especialmente en zonas de bajos recursos, para dar pláticas sobre su carrera. Les contaba a las chicas que sí, que ellas podían ser mecánicas, ingenieras, técnicas, lo que quisieran. Su mensaje era simple pero poderoso. No dejen que nadie les diga que no pueden hacer algo solo por ser mujeres. En una de esas visitas escolares, Rosa conoció a Carla, una muchacha de 14 años que estaba fascinada con los coches, pero que nunca había pensado que podría trabajar con ellos. Los papás de Carla querían que estudiara para secretaria o enfermera, trabajos apropiados para mujeres, según decían. Rosa habló con los padres de Carla y les contó su propia historia. Les explicó que ella ganaba más que muchos hombres con trabajos tradicionales, que su trabajo era respetado, que había encontrado propósito y satisfacción en su carrera. Les dijo que si Carla tenía el talento y la pasión, limitarla por su género sería un desperdicio. Los padres finalmente accedieron a que Carla explorara la mecánica. A los 16 años, Carla empezó a tomar clases los sábados en el taller de Juan. A los 18, entró como aprendiz en Transportes Trejo, bajo la supervisión directa de Rosa. Años después, Carla se convertiría en la primera mujer supervisora de mantenimiento en la historia de la empresa. Manuel se levantó y extendió la mano a Roberto. Por eso eres un ejemplo para esta empresa, Roberto. No por ser el mejor mecánico, aunque lo eres, sino por entender que el verdadero éxito se mide en cuántas vidas puedes transformar positivamente. Después de que Manuel se fue, Roberto se quedó un momento en su oficina reflexionando. Miró las fotos que tenía en su escritorio. María Elena, Javier y Lupita en su reciente paseo a Puerto Vallarta. El primer viaje familiar que habían podido hacer en años. Una foto del equipo del programa de talentos ocultos en su primera graduación. Y una foto que Manuel le había dado, la imagen de la camioneta Explorer negra que había reparado aquel día en la Plaza de la Liberación. Para que nunca olvides que los encuentros más importantes de la vida a veces parecen casualidades, decía la dedicatoria de Manuel al reverso. Roberto sonrió. Había aprendido que las limitaciones que otros veían en él, su dificultad para leer, nunca fueron verdaderas limitaciones. Eran solo obstáculos que podían superarse con el apoyo correcto. Y había aprendido algo más importante, que el verdadero talento no se mide en diplomas o certificados, sino en la capacidad de resolver problemas reales, en la honestidad de reconocer las propias limitaciones y en la humildad de siempre estar dispuesto a aprender. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, encontró a Javier y Lupita haciendo tarea en la mesa del comedor. Javier leía un libro de historia. «¿Te ayudo con la tarea?», ofreció Roberto. «Está bien, papá», respondió Javier sonriendo. «Pero si quieres, luego me ayudas a mí. Tengo que arreglar mi bicicleta y tú eres el mejor para eso». Roberto se rió. No podía ayudarle con la lectura de historia, pero sí podía enseñarle cómo usar las manos, cómo resolver problemas, cómo ser persistente. Y lo más importante, cómo ser una buena persona que ayuda a otros. Más tarde, después de que los niños se durmieran, Roberto y María Elena se sentaron en el patio. Era una noche fresca de octubre con el cielo despejado. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En todo lo que ha pasado en estos 2 años», respondió Roberto. «A veces no lo puedo creer. Te lo ganaste con tu esfuerzo y honestidad.
dijo María Elena. No, replicó Roberto. Don Manuel me dio una oportunidad que nadie más quiso darme. Las dos cosas pueden ser verdad, dijo María Elena. Él te dio la oportunidad, pero tú la aprovechaste mejor de lo que nadie esperaba. Roberto pensó en eso. Recordó que no todos aprovechaban las oportunidades de la misma manera. Tal vez tengas razón, concedió, pero lo que sé es que hay miles de personas como yo allá afuera, personas buenas en lo que hacen, pero que el sistema las ha dejado atrás. Me siento responsable de ayudarlas. María Elena sonrió. Por eso te amo, porque nunca te olvidaste de dónde vienes. Los pensamientos de Roberto volvieron a aquella tarde de hace 2 años en la Plaza de la Liberación. Él estaba en su punto más bajo. Acababa de salir de otra entrevista rechazada, sintiendo que el mundo no tenía lugar para alguien como él, y entonces apareció Manuel con su camioneta descompuesta. ¿Había sido pura casualidad o había algo más grande en juego? Roberto no era particularmente religioso, pero María Elena sí lo era. Ella siempre decía que Dios pone a las personas correctas en tu camino en el momento correcto. Las casualidades no existen, le había dicho ella cuando él le contó de su encuentro con Manuel. Eso fue Dios trabajando. Roberto no estaba seguro de creer en eso, pero sí creía en algo, que cada persona tiene un propósito, una razón de ser. Durante años, durante esos terribles meses de rechazo tras rechazo, había sentido que su propósito se le escapaba de las manos. Pero ahora lo veía claramente. Su propósito no era solo ser un mecánico excelente, era ser un puente, una conexión entre el talento desperdiciado y las oportunidades que existían. Era demostrar que el valor de una persona no está determinado por un papel o un título, sino por su carácter, su dedicación y su voluntad de crecer. Al día siguiente era sábado, y Roberto tenía planes. Había acordado con Cristian, su antiguo ayudante, que ahora era mecánico junior, visitar el taller comunitario de Juan. Algunos de los muchachos que Juan estaba entrenando querían aprender sobre sistemas de inyección electrónica, y Roberto había ofrecido dar una clase práctica. Llegó al taller de Juan a las 9 de la mañana. Había 15 jóvenes esperando, todos con overoles prestados o ropa vieja que no les importaba ensuciar. Sus edades variaban de 16 a 25 años. Algunos lo miraban con admiración, otros con escepticismo. Roberto reconoció esas miradas. Él había sido ambos en diferentes momentos de su vida. «Buenos días», saludó Roberto. «¿Quién aquí ha trabajado ya con un sistema de inyección electrónica?» 3 manos se levantaron tímidamente. «Está bien», dijo Roberto. «Hoy todos van a aprender. Y lo primero que tienen que entender es esto. No necesitan saber leer manuales perfectamente para ser buenos mecánicos. Lo que necesitan es observar, escuchar y pensar». Durante las siguientes 4 horas, Roberto enseñó de la manera en que a él le hubiera gustado que le enseñaran cuando era joven. No con teoría abstracta de libros, sino con demostraciones prácticas, con explicaciones claras, usando analogías que cualquiera podía entender. El sistema de inyección electrónica es como una orquesta, explicó Roberto mientras señalaba diferentes componentes del motor que Juan había conseguido como material didáctico. Cada parte tiene que tocar su nota en el momento exacto. La computadora es el director de orquesta. Los sensores son como los ojos y oídos del director. Los inyectores son los músicos. Si uno falla, toda la sinfonía suena mal. Los jóvenes escuchaban fascinados. Roberto notó que uno de ellos, un muchacho flaco con cara de pocos amigos, tomaba notas furiosamente en un cuaderno maltratado. Después de la clase, el muchacho se acercó a Roberto. «Señor Roberto, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, dime».
¿Es verdad que usted no sabe leer bien?, preguntó el muchacho directamente. Roberto podría haberse ofendido, pero entendió que la pregunta venía de curiosidad genuina, no de mala intención. «Es verdad», respondió Roberto honestamente. «Tengo dislexia. Leer siempre me ha costado mucho trabajo». «¿Por qué preguntas?». El muchacho bajó la mirada. «Porque yo tampoco sé leer bien, y pensaba que eso significaba que nunca iba a poder ser nada en la vida». Roberto sintió un nudo en la garganta. Era como estar viendo a su yo de 15 años. «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto. «David», respondió el muchacho. «David, escúchame bien», dijo Roberto poniendo una mano en el hombro del joven. «No saber leer bien no significa que no puedes ser exitoso. Significa que tienes que trabajar un poco más duro en algunas cosas, y significa que tienes que encontrar a las personas correctas, que entiendan que tu valor no está en cuántas palabras puedes leer por minuto, sino en lo que puedes hacer con tus manos y tu cerebro. Pero todos los trabajos piden que sepas leer», protestó David. «No todos», replicó Roberto. «Y los que sí lo piden, a veces están dispuestos a hacer excepciones si demuestras que vales la pena. Además, que no sepas leer bien ahora no significa que no puedas aprender. Yo estoy aprendiendo todavía, un poco cada día. Nunca es tarde». David asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Usted cree que yo pueda tener una oportunidad algún día?». «No solo lo creo», dijo Roberto con firmeza. «Lo sé. Y dime, ¿tienes dónde trabajar ahorita?». «No, señor. Solo vengo aquí con don Juan los fines de semana». Roberto pensó por un momento. «Háblame el lunes. Voy a ver si puedo conseguirte una oportunidad como aprendiz en Transportes Trejo. No te prometo nada, pero voy a intentarlo». Los ojos de David se iluminaron. «¿En serio?». «En serio. Pero con una condición. Tienes que comprometerte a estudiar, a mejorar tu lectura poco a poco. No porque sea obligatorio para el trabajo, sino porque te va a abrir puertas en la vida. Se lo prometo, señor Roberto, se lo juro». Mientras Roberto manejaba de regreso a casa esa tarde, manejaba el carro que había podido comprar un año atrás. Un Nissan Sentra usado pero confiable. Pensó en David y en todos los jóvenes como él. Pensó en cuántos talentos se estaban desperdiciando en ese momento por un sistema que valoraba más las credenciales que las capacidades. Y pensó en su responsabilidad. Mientras preparaba la cena junto a María Elena, Roberto recordó las palabras que le había dicho Manuel el primer día de trabajo. La honestidad y la competencia son lo más importante. Y añadió mentalmente una tercera, la gratitud. Gratitud por la oportunidad recibida, expresada no en palabras, sino en acciones, ayudando a otros a encontrar sus propias oportunidades. El camino de Roberto Méndez había empezado con un rechazo. No sabe leer bien. Pero había terminado, o más bien continuaba, con un reconocimiento mucho más importante. Es uno de los mejores mecánicos y mejores maestros que tenemos. Y eso, Roberto lo sabía ahora, valía más que cualquier diploma. Porque al final del día, lo que realmente importa no es cuánto puedes leer de un libro, sino cuánto puedes aprender de la vida y cuánto de ese aprendizaje estás dispuesto a compartir con otros. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.